El ayuno o ayuno intermitente para bajar de peso o perder grasa. Es un método muy utilizado, muy popular hoy en día, y precisamente de ahí viene la pregunta: ¿sirve el ayuno para bajar de peso, para perder grasa? La respuesta rápida es, por supuesto que sí. Sin embargo, no es como se suele vender hoy en día, ya que se tiene la idea de que es una especie de receta mágica que automáticamente al yo hacer ayuno, al día siguiente me voy a ver fantástico, me voy a sentir genial, etc. Y si bien el ayuno es muy bueno, sigue basándose en ciertas reglas. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros logramos bajar de peso? ¿Cómo logramos bajar de grasa? Se hace mediante el déficit calórico, que para no entrar mucho en detalles ni enredarlos, un déficit calórico es simplemente comer menos comida, valga la redundancia, de la que el cuerpo necesita. No importa el tipo de dieta que hagamos, el tipo de protocolo de alimentación, que eso se trata el ayuno, que hagamos, si no cumplimos con esta norma vital de comer menos de lo que el cuerpo necesita, vamos a seguir o en el mismo peso o incluso hasta podemos aumentarlo. Así que, ¿el ayuno funciona para este objetivo de bajar de peso o perder grasa? Sí, siempre y cuando al final de la semana, al final del mes, estemos comiendo menos. Precisamente por ese pensamiento de que el ayuno es un método mágico, la gente suele pensar: bien, yo me restringo de comer. Recordemos que el ayuno es lo siguiente: yo estipulo un tiempo para alimentarme, 8 horas, 10 horas, etcétera, dependiendo del tipo de ayuno. Pero el punto es, yo fijo un tiempo en el que me voy a alimentar y otro tiempo en el que me voy a abstener de consumir alimentos. Así que la premisa es el pensamiento: bien, como yo ya cumplí con esa dieta, como yo ya logré no alimentarme X cantidad de tiempo, yo puedo comer lo que quiera. No, falso. Y de hecho, vamos a ir viendo cómo cada aspecto del ayuno se relaciona. Uno potencia o hace que el otro decaiga. Así que, si yo pienso que puedo comer lo que quiera, si yo puedo comer pasteles, dulces, galletas, chocolates, comidas rápidas, comidas gasosas, ultraprocesadas, después de ayunar y que igual voy a ver resultados, hay un problema. Si bien es cierto, hay cierto porcentaje de gente que va a ver resultados incluso así, especialmente dependiendo de su edad y del tipo de ayuno que hagan, el detalle es que hay más factores que intervienen. Recordemos que no se trata solo de salud. Sí, perder grasa me va a hacer verme mejor en el espejo, pero la forma en la que yo pierdo grasa, la forma en la que pierdo peso, aquí me detengo. El punto principal es dejar de pensar en el peso. Si yo sigo pensando en los kilos que aparecen en la balanza, estoy mal. Es un error muy común, pero sigue estando mal. Yo tengo que apuntar a perder grasa, yo tengo que apuntar a la composición de ese peso que estoy perdiendo. Así que yo lo que quiero es bajar kilos de peso, sí, pero que esos kilos se representen en perder grasa, en disminuir ese porcentaje y a la vez, mínimo, mantener mi masa muscular o inclusive aumentarla. Así que en ese sentido, yo voy a necesitar de una serie de entrenamientos, principalmente de fuerza, de pesas, con bandas de resistencia, ya sea en casa, en el gimnasio, con mi propio cuerpo, calistenia, en fin, hay muchísimas alternativas. Más adelante profundizaremos. Pero el punto es que yo debo promover, mantener mi músculo o aumentarlo. El ayuno en sí mismo, cuando yo lo hago, genera ciertos cambios en el cuerpo, ciertas hormonas que promueven que el músculo se mantenga. Sí, no debemos preocuparnos de que voy a perder todo mi músculo, pero también hay un trabajo que nos corresponde hacer. Y ahí es donde entra no solamente lo que comemos, sino el tipo de entrenamiento. Y estos dos van juntos, ya que si yo no me alimento bien, recordemos lo que dije hace un momento. En el ayuno nosotros vamos a limitar la cantidad de tiempo que nos vamos a alimentar durante el día. Así que va a haber menos oportunidad para que yo consuma esos nutrientes esenciales, esa proteína, esas vitaminas, esos minerales, etc. Y sin esos nutrientes
va a ser más difícil que yo tenga energía para hacer ejercicio, que yo tenga energía para recuperarme de ese ejercicio y seguir. Así que esto es lo que quiero que veamos. Una cosa lleva a la otra. No se trata de que yo como lo que me da la gana y entonces todo lo demás va a salir bien. No. De hecho, si yo como mal, es menos probable que tenga la energía para hacer el ejercicio bien, para recuperarme. Si no hago el ejercicio bien, si no me recupero, es más probable que no mantenga el músculo. Si no mantengo el músculo, va a ser más difícil perder grasa. ¿Y cuál era mi objetivo? Perder esa grasa. Y atención, cuando hablamos de que el ayuno funciona para perder grasa, nos referimos que también esto funciona para bajar cualquier tipo de panza, de barriga y al mismo tiempo, sí, para etapas de definición muscular. Son momentos donde queremos llegar a un porcentaje en específico de grasa, ya sea a 15, 12%, perfecto, podemos utilizar el ayuno, aunque probablemente vamos a tener que contar calorías para lograrlo más eficazmente, sí, pero es algo que se puede hacer. Pero el tema de la calidad de los alimentos que elegimos se mantiene. Además, al igual que cualquier otro protocolo, que cualquier otra dieta, por llamarle así entre comillas, debemos apuntar a mantenerla siempre en el tiempo. ¿Qué significa esto? No es que yo hago ayuno 1 o 2 semanas, un mes, lo dejo y vuelvo a mis hábitos anteriores. Eso va a provocar un efecto rebote tremendo e incluso puede terminar en que mi cuerpo esté peor que al inicio. Así que mucho cuidado. Ya sea una de dos, o que yo escoja un protocolo de ayuno que voy a mantener en el tiempo, o si no, que yo cambie mis hábitos alimenticios. ¿Qué significa esto? Significa que por lo menos el 60% de mis alimentos deben ser saludables, deben ser enteros, mínimamente procesados. Varios aspectos que hemos visto aquí en el canal. Recuerden que tenemos videos respecto a los tipos de alimentos y ejemplos. ¿Esto quiere decir que yo no me puedo dar ningún gusto en el ayuno? No, todo se trata de balance, eso es lo que apuntamos, a que la mayor parte de mis alimentos sean sanos, pero por supuesto hay un margen, un 20, un 30%, dependiendo de la persona, de sus objetivos, etcétera, donde sí está bien darnos un gusto. Si queremos comer algo grasoso, si queremos comer algún dulce, no pasa nada, pero siempre apuntando al balance. Cualquier tipo de alimentación debe buscar como objetivo mejorar nuestra alimentación en general, ya sea, repito, para mantener el protocolo, en este caso del ayuno, o una nueva forma de comer, que eso es lo que va a mantener el cuerpo que consigamos. Así, para ir cerrando, ¿cuál es ese punto clave que hace que yo pierda grasa con el ayuno? Recordemos que el ayuno, al limitar el tiempo que yo tengo para comer, el ejemplo clásico 16-8, 16 horas donde yo paso sin consumir alimentos y 8 horas que es mi periodo de alimentación. Al yo reducir ese tiempo que tengo para comer al día, va a ser más probable que yo coma menos de lo que realmente necesito, 1, y 2, va a ser menos probable que yo coma en exceso. Pero además, al concentrar ese periodo de alimentación, vuelvo al ejemplo, esas 8 horas, lo más probable es que solo podamos hacer 2 o 3 comidas, por lo cual estas comidas van a ser mucho más abundantes, de más volumen, y al final nos van a llenar más, nos van a saciar. Esto es lo que ataca el principal problema de las dietas, de los protocolos de alimentación. ¿Y cuál es? El hambre. Si nosotros intentamos hacer cualquier tipo de dieta y el hambre nos vence, vamos a terminar haciéndolo todo mal y no va a funcionar. Así que una señal de que un protocolo de alimentación, por ejemplo el ayuno, funciona, es cuando combatimos el hambre. Si logramos mantener la raya o del todo prácticamente no la sentimos, estamos haciéndolo exitosamente. Pero volvemos al punto anterior, y aquí es donde vemos que todo se relaciona, es algo fascinante. Para que nosotros podamos percibir el beneficio de comer en ciertas horas, de comer precisamente alimentos más abundantes, comidas más grandes, debemos asegurarnos de que sean de calidad, porque hay alimentos que están diseñados para, en lugar de saciar, promover la ansiedad. Y segundo, hoy en día hay ciertos alimentos que, a pesar de que su porción es pequeña, la cantidad de calorías que nos aportan es muy alta,
y al final van a causar que nos pasemos. Y de nuevo, si nos pasamos no vamos a perder grasa, vamos a estar comiendo más de lo que el cuerpo necesita y entonces en lugar de bajar vamos a subir. Y finalmente el tema del estrés. El ayuno en sí es un estrés, pero no se trata de un estrés que el cuerpo no pueda manejar. El cuerpo está diseñado para manejar el ayuno. El problema es cuando se junta el estrés del ayuno con otros factores de la vida. Llámese relaciones, llámese trabajo, vaya hasta ejercitarse en exceso, no dormir, pueden llegar a ser factores de estrés. Así que cuando el nivel de estrés es demasiado alto, va a ocurrir lo opuesto que nosotros buscamos. En lugar de perder grasa, nuestro cuerpo va a tender a acumular más y en lugar de mantener el músculo y de aumentarlo, vamos a perderlo. Esto es lo que pasa cuando el cuerpo está en exceso de estrés. De allí la importancia de saber qué tipo de ayuno voy a usar, en qué momento y cómo se ajusta a mis objetivos y a mi estilo de vida. Si no tomo esto en cuenta, entonces no voy a lograr el objetivo que tengo con el ayuno. Por eso es que en los siguientes videos vamos a ir viendo qué tipo de ayuno, cuáles son, cómo yo debo elegirlo, cómo adaptarlo a mi estilo de vida, qué alimentos sí, qué alimentos no. Incluso este tema de la masa muscular, cómo aumentarla con ayuno, que puede ser un poco difícil de entender. Iremos viendo a lo largo de esta serie de videos dedicados al ayuno. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, sigan apoyando, compartiendo esta serie y nos veremos en la próxima.